hace la hermana Laura cada domingo también. Es de mucha gratificación y que Dios les siga bendiciendo grandemente a todos los que hacen algo por los niños. Vamos a entrar a lo que es la palabra de Dios, hermanos. 15 minutos vamos a tener de meditación de la palabra de Dios. Porque cuando en lo personal yo acabo de comer, me da mucho sueño. Si ve que me estoy quedando dormido, me despierta, ¿verdad? Es Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Versículos del 1 al 8. Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 8. Un pasaje, hermanos, que narra Marcos de una manera muy especial, porque también lo narra Mateo, Lucas y Juan, pero vamos a considerar el que narra Marcos en esta ocasión. Dice Marcos capítulo 16, versículo del 1 al 8, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Había pasado tantas cosas con el Señor Jesús, había enfrentado tantas cosas y ahora habían puesto su cuerpo en un sepulcro. Y estaba allí, hermanos, el cuerpo del Señor Jesús, lo había bajado Nicodemo, lo había de la cruz, junto con un hombre llamado José de Arimatea, el cual tenía este sepulcro nuevo, y allí en ese sepulcro nuevo habían puesto al Señor Jesús. Algunos de sus discípulos se habían escondido, algunos de ellos habían huido, porque no querían acercarse, porque tenían miedo de que correr la misma suerte que el Señor Jesús. Estaban asustados. Mas algunas mujeres, hermanos, se vinieron a la tumba del Señor Jesús el primer día de la semana. Habían venido, hermanos, con una disposición grande de preparar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Porque era la cultura, así se manejaba en esa cultura, preparar los cuerpos para que perduraran un poquito más. Sin embargo, hermanos, ellas venían discutiendo en quién iba a mover la piedra, porque la piedra era muy grande. Y era tan grande, hermanos, que ellas consideraban que no podrían, hermanos, ellas moverla. La finalidad de ellas era estar allí con el Señor Jesús y prepararlo. Pero así, hermanos, como nos sorprende la palabra de Dios en muchos momentos en cuanto a la vida del Señor Jesús, en cuanto a las actitudes que toma el Señor Jesús, en cuanto a la forma de realizar milagros de parte del Señor Jesús, siempre encontramos en la palabra cosas que nos llaman la atención. ¿Sí? En una ocasión, hermanos, ya hace algunos años, habíamos, hermanos, pasado por unos momentos difíciles en nuestra vida. En cuanto a no tener trabajo, llegó un tiempo en que nuestro país, inclusive nuestro país, llegó a estar batallando económicamente por allá en 1994. Y en cuanto al matrimonio de nosotros, hermanos, en cuanto a mi trabajo, había quedado desocupado el trabajo. Teníamos a David, hermanos, recién nacido, hace ya aproximadamente, pues ya 22 años. Y estábamos pasando por una situación difícil. Y
batallábamos, hermanos, porque no encontrábamos trabajo, la economía estaba algo difícil, era a finales del año del 94, y estábamos batallando, hermanos, para eso. Y cuando nos tocó enfrentarnos a eso, hermanos, no batallábamos cada día, buscábamos tener lo suficiente para que David pudiera alimentarse y lo que fuera necesario para él. Nosotros la pasábamos batallando un poquito, pero le estábamos pasando. Les cuento esto, hermanos, porque nos pasó una anécdota, hermanos, muy especial en esos días difíciles. Nunca nos faltó que comer, siempre teníamos que comer y comíamos muy rico. Pero nos pasó una anécdota, hermanos. Una ocasión, yendo a la tienda en Gutiérrez, que era el único Gutiérrez que había en ese tiempo, llegamos a ver unos pantalones que estaban vendiendo un señor que estaba ahí cerca de Gutiérrez, porque antes nada más ahí vendían ropa de segunda en cerca de Gutiérrez. Y llegamos ahí, hermanos, y había un pantalón que quedaba exactamente a la medida mía, ¿sí? Y lo vimos ahí el pantalón, hermanos, y hablamos con el dueño de la tienda, y lo vendía demasiado barato, muy barato que vendía ese pantalón. No sé, hermano Lupita se acuerde de esa ocasión, pero lo vendía demasiado barato. Y luego, pues más o menos ahí, pues si me queda o no me queda, y nos fuimos a la casa. Y me decía, hermano Lupita, fíjate el pantalón. Y ya me lo medí, hermanos. Casi les puedo decir, estaba hecho a mi medida. Yo le dije a alguien hace poco, digo, yo tengo cuerpo de limosnero, hermano. A todo me queda. Pero estaba hecho a mi medida, hermanos. Y luego voy metiendo la mano en la bolsa del pantalón. Y vaya, ¿saben cuál fue la sorpresa, hermanos? Nos encontramos un billete ahí en el pantalón. Era un pantalón, no sé cuánto tiempo habrá estado en esa tienda. Pero, hermanos, nos encontramos un billete. ¿Saben cuánto era el billete? Un billete de $10. Y con esos $10, hermanos, encontramos que tuvimos para vivir una semana. Esa semana que había estado difícil. Y yo me acordaba de ese pasaje, de esa historia, hermanos, porque nos pasó y es como la satisfacción de encontrar algo que necesitas, la satisfacción de encontrar algo de mucho valor para ti en ese momento y lo tienes y no sabes con qué palabras puedes expresar eso. Y cuando estaba yo leyendo ahorita Pedro, lo que pasó, lo que se está narrando aquí en esta historia, me acordaba de Pedro. Marcos, hermanos, era un joven que se cree, hermanos, que Marcos, la casa de Marcos era el aposento alto donde se reunían los hermanos allá en Jerusalén. Y Marcos, hermanos, se cree que él escuchó o él escribió el Evangelio, hermanos, o todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, gracias a que Pedro se lo platicó. ¿Sí? Y así como me sentí yo, hermanos, cuando encontré ese dinero del pantalón, aquel que tanta necesidad tenía en esos momentos, así como lo encontré, la misma sensación encontré, hermanos, cuando vi esta narración. Me emocioné y trataba de buscar una explicación y es la que quiero que encontremos nosotros en esta tarde. Pedro le narra cada pasaje a Marcos y Marcos lo va escribiendo. Y si se fijaron en la lectura, hermanos, las mujeres llegan allí, a la tumba del Señor Jesús y encuentran que está removida la piedra. Ellos quieren hacer algo bueno por el Señor Jesús. Pero hay un joven que está sentado ahí dentro de la tumba del Señor Jesús. ¿Y saben qué le dice ese joven? Ya no está aquí Jesús, el que crucificaron ya resucitó. ¿Sí? Y cuando dice, no se asusten. Si buscan a Jesús Nazareno, dice, él, el que fue crucificado, dice, ha resucitado, no está aquí. Vean el lugar donde lo pusieron y ya no está. Pero ahí, dice, ahí viene la parte, ahí vienen esos $10 que me encontré en el pantalón. Versículo 7. Pero ir a decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. ¿Ya los vieron los $10 ahí? ¿No lo han visto? Díganle a quién, a los discípulos y a quién, y a Pedro.
Si vamos a buscar ese mismo pasaje o ese mismo momento en que van estas mujeres a buscar o a ir a ungir el cuerpo de Cristo a la tumba, si lo leemos en Mateo, no dice más que a los discípulos. Si lo leemos en Lucas, no dice más que a los discípulos. Si lo leemos en Juan, nada más dice a los discípulos. Nunca menciona ni Mateo, ni Lucas, ni Juan mencionan a Pedro. ¿Por qué Marcos sí? Ahí están los errores. La sorpresa, la idea, lo que quiere entender Pedro, hermanos, cuando está narrando esa historia. Cuando Marcos la escribe, platicada por Pedro, hermanos, le dice, ve, dile a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué a Pedro en especial? ¿Por qué? Porque Pedro lo necesitaba, hermanos. Necesitaba saber que Jesús había resucitado entre los muertos. Porque el Señor Jesús le dijo, tú me vas a negar, Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, yo no te voy a negar, si es posible, yo voy a morir por ti. Dijo Pedro, me vas a negar, y antes de que el gallo cante, dice, tú me vas a negar 3 veces. Y la palabra de Dios, hermanos, el Señor Jesucristo había enseñado claramente que aquel que me negara delante de los hombres, dice, yo le voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Pedro negó al Señor Jesús. Acuérdense en aquel momento, hermanos, cuando el Señor Pedro va siguiendo, donde traen a Jesús de un lado hacia otro, lo están juzgando, hermanos, de un lugar a otro. Y Pedro llega ahí, hermanos, en la casa, del patio de la casa del sumo sacerdote, hermanos, y están algunos ahí esperando el veredicto con respecto al Señor Jesús. Y Pedro, hermanos, le dice, tú andabas con él. Y dice Pedro, no, yo no estaba con él. Dice, si estabas con él, tú eres Galileo. Y dice Pedro, no, yo no andaba con él. Dice, tu forma de hablar te delata. Y empezó a hablar mal, Pedro, empezó a maldecir. ¿Para qué? Para que no se dieran cuenta que él había andado con el Señor Jesús. Y cuando, hermanos, Pedro lo negó la 3ª vez, ¿saben qué pasó? El gallo cantó. ¿Sí? Y cantó el gallo y Pedro se acordó de las palabras del Señor Jesús. Antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces, y dice la palabra de Dios, uno de los pasajes más tristes que hay, hermanos. Pedro se salió y lloró, pero no lloró como cualquier persona. Dice la palabra de Dios que lloró amargamente. Le dolió, hermano. Le dolió negar a Jesús. Le dolió, hermanos, decir que no habían dado con él. Por eso estaba llorando. Por eso le dolía, hermanos, lo que tuvo que enfrentar. Es que Jesús tenía razón. Yo debí de haber muerto con él. Yo le dije que yo moriría con él. Yo le dije que yo entregaría mi vida por él y no lo hice. Y Pedro se sentía culpable. Y ahora, hermanos, encontramos este pasaje. Y mismo Pedro, platicándole a Marcos la historia, le dice, ven, dile a los discípulos y a Pedro. Dile a Pedro que todavía tiene oportunidad de cambiar. Dile a Pedro que todavía, para él, aunque lo haya negado, todavía tiene oportunidad de sanarse. Dile que él es importante. Y Pedro así lo sintió, hermanos. Por eso se narra allí, dice, dile a los discípulos y a Pedro, y en especial a Pedro. ¿Se fijan? Díselo en especial a los discípulos y a Pedro. Porque él sentía esa necesidad de que se dieran cuenta de que la salvación era también para él, a pesar de lo que había hecho. ¿Qué hiciste, Pedro? ¿Qué hiciste? ¿Saben por qué lloró Pedro amargamente? Porque alcanzó a ver al Señor Jesús de lejos. El Señor Jesús también lloró. Y lloró, hermano. Ya no había esperanza para él. Mas, sin embargo, Jesús le dice, cuando ya lo hayas hecho, dice, regresa. Y confirma delante de tus hermanos. Ve y dile lo que has hecho. Y diles que estás arrepentido de lo que has hecho. Y que para ti también es la salvación. Y lo vemos a Pedro, hermanos, porque lo vemos predicando el día del Pentecostés con un entusiasmo tan grande, con un ánimo tan grande y con un don de convencimiento, hermanos, tan grande. A Cristo, a ese Cristo, a Jesús, el que ustedes crucificaron, Dios lo ha puesto a la diestra, lo ha puesto a su diestra, ustedes lo crucificaron con una palabra de convencimiento, hermanos, tremenda. Y aquel día se bautizaron como 3,000.
Porque Pedro tenía ese entusiasmo para predicar. ¿Por qué, hermanos? Porque había vivido en carne propia el haber negado al Señor Jesús. Había vivido en carne propia, hermanos, que no tenía esperanza de salvación y ahora, hermanos, estaba predicando de esa salvación. Arrepiéntanse, bautícense y recibirán el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí están esos $10, hermano. Ahí está esa perla, hermanos, ese valor, ese tesoro, hermanos, que encontramos en las Escrituras. Pero dice, díganselo a Pedro. Díganle a Pedro que tiene oportunidad. ¿Y saben qué les digo esta tarde? Díganselo ustedes mismos. Hay oportunidad para nosotros. Cualquiera. Es que, hermano, a veces no soy tan buen cristiano como debiera de serlo. Hay oportunidad para ti. Es que a veces no me entrego como debiera de hacerlo al servicio o a la obra del Señor. Hay oportunidad para ti. Es que, Señor, a veces me comporto de una manera distinta como debiera de serlo. Hay oportunidad para ti. Así como la hubo para Pedro. Dice ahí, hermanos, claramente, díselo, ve y dice, pero y decida a sus discípulos y a Pedro, en especial a Pedro. En especial Pedro necesitaba de esas palabras. En especial Pedro hace suyas esas palabras. En especial también nosotros debemos hacer nuestras esas palabras. Pedro se sentía en deuda con el Señor. ¿Cómo nos sentimos nosotros con Él? ¿No sentimos que estamos en deuda con el Señor? ¿No sentimos que no hemos hecho lo suficiente como para que el Señor se agrade de nosotros? ¿No sentimos que debiéramos hacer más, luchar más? El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, el siervo, que nosotros somos como aquel siervo que se levanta muy temprano por la mañana y se va a trabajar al campo, y cuando está en el campo termina de hacer todo su trabajo en el campo y regresa y prepara la comida para que cuando su amo se sienta a la mesa esté listo. Y dice el Señor Jesús que cuando el amo se levanta, el siervo lo atiende y hace todo lo que tenía que hacer. Y al final del día, hermano, lo atendió muy bien, hizo todo su trabajo porque él era el siervo. Y lo atendió muy bien y al final del día, ¿saben qué dice ese siervo? Siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, no hice nada más. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos en deuda, hermanos, porque solamente hacemos algunas cosas por el Señor? ¿Cuánta deuda tenemos acumulada con el Señor para que nosotros estemos comprometidos con Él? Pedro así se sentía. Pedro se sentía en deuda. Pedro tenía ese compromiso con el Señor. Por eso él agrega esa palabra ahí. Pero decida a sus discípulos y a Pedro, que también todavía tiene oportunidad para salvarse, que todavía tiene oportunidad para arrepentirse, que todavía tiene oportunidad para enmendar el camino. Y en esta tarde, hermanos, esa es la reflexión para todos nosotros. Encontramos esas partes de las Escrituras que nos llaman la atención. El único evangelio que nos narra así es Marcos. Y Marcos recibió todas estas enseñanzas y todas estas historias de parte de Pedro. Y era lógico que Pedro se pusiera allí, no para vergüenza de él, sino para que también nosotros nos demos cuenta que en especial si nos sentimos en deuda con el Señor, también hay oportunidad para nosotros, para cambiar. Siempre hay oportunidad para cambiar. Siempre hay oportunidad para enmendar nuestro camino. Siempre hay oportunidad para ser mejores delante del Señor. ¿Cuánto es suficiente para alcanzar la salvación? No lo sabemos, hermanos, pero hay que trabajar constantemente en nuestra vida. Alguien me dijo en una ocasión, hermano, es que hay que traer frutos. Le dije, no, hermano, los frutos somos nosotros mismos. Nosotros mismos debemos de preocuparnos por dar fruto a cada día, hermanos, ser más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tenemos la oportunidad. Si no quieren poner el nombre de Pedro, hermanos, ahí pongan el nombre suyo. Decirle a los discípulos, y a Juan, y a Laura, y a Ernesto, que Jesucristo resucitó y que va delante de ellos para Galilea. Que también hay oportunidad de ser mejores, de cambiar nuestra actitud. Encontramos estas palabras ahí, hermanos, como un tesoro allí dispuesto para que nosotros podamos echar mano de él. ¿No quieres hacerlo tú esta tarde? ¿No quieres tú enmendar tu camino? ¿No quieres tú buscar ser mejor delante del Señor en esta hora? ¿Quieres que te lo diga por tu nombre? La palabra de Dios sí lo hace. Lo dice por su nombre y Pedro lo puso en él, no para
vergüenza de Él, sino también para que nosotros nos demos cuenta que la salvación puede ser también para nosotros. ¿No queremos cambiar, hermano? Ahí está la oportunidad de cambiar. Tan difícil era lo que había, o tan duro había sido lo que había hecho Pedro de negar al Señor Jesús, que aún para él, hermano, hubo oportunidad de cambiar. Como la hay también para nosotros. Todos los días hay oportunidad para nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esas oportunidades? Los días pasan, las oportunidades pasan, los días ya no se regresan. Vendrán otros días y vendrán otras oportunidades. ¿Por qué no empezar a partir del día de hoy? Reflexionemos sobre esa historia, hermanos. Para eso está ahí en las Escrituras, en Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 8. Vayan y díganle a los discípulos y también en especial díganselo a Pedro. Y ustedes pongan el nombre de ustedes ahí. Díganselo a los discípulos y en especial díganselo a cada uno de ustedes que todavía hay oportunidad de ser aceptados delante del Señor. Esa es la reflexión en esta tarde, hermano. Hermano David nos va a dirigir un himno que también nos haga reflexionar sobre esto que hemos meditado y que analicemos, hermanos. No había oportunidad para Pedro y aún a los que no tienen oportunidad los alcanza el amor de Dios. Vamos a estar aquí, hermano.